Hola, en esta ocasión les voy a hablar acerca de los resonadores de la voz y cómo mejorar y manipular el brillo y la oscuridad de la voz. En primer lugar, necesitamos saber qué es la resonancia porque hay mucha confusión en cuanto a los conceptos de resonancia y resonadores. Por ejemplo, el diccionario de la Real Academia Española tiene varias definiciones sobre resonancia, entre las cuales las primeras son estas. 1. Prolongación del sonido que va disminuyendo por grado. 2. Sonido producido por repercusión de otro. 3. Cada uno de los sonidos elementales que acompañan al principal en una nota musical y comunican timbre particular a cada voz o instrumento. 4. Gran divulgación o propagación que adquiere un hecho o cualidades de una persona en alas de la fama. Esto no tiene que ver con la voz, por supuesto. 5. En física, fenómeno que se produce al coincidir la frecuencia propia de un sistema mecánico, eléctrico, etc., con la frecuencia de una excitación externa. Entonces, la resonancia en términos acústicos es cuando algo vibra a la misma frecuencia que otra cosa que también está vibrando. O sea, empieza a vibrar al mismo tiempo que otra que está vibrando a una frecuencia determinada de vibración. Pero si nos vamos más al ámbito de la física, de la ingeniería, de la mecánica, vamos a ver que las definiciones de resonancia son distintas. Por ejemplo, en el diccionario de la Real Academia de Ingeniería leemos que resonancia es el fenómeno que se produce cuando un cuerpo capaz de vibrar es sometido a la acción de una fuerza periódica cuyo periodo de vibración coincide con el periodo de vibración característico de dicho cuerpo, en el cual una fuerza relativamente pequeña aplicada en forma repetida hace que una amplitud de un sistema oscilante se haga muy grande. ¿Qué quiere decir esto? Que para que haya resonancia desde el ámbito de la física tiene que haber una elevación de alguna amplitud del sonido. Esto quiere decir una amplificación de alguna parte del sonido o de todo el sonido. En palabras más simples, un diccionario como el Merriam-Webster nos dice que resonancia es la intensificación y enriquecimiento de un tono musical por medio de vibración suplementaria. Entonces tenemos dos conceptos distintos de resonancia. Uno que es una vibración que va a la par de otra vibración, de otro elemento que está sonando. Entonces un elemento suena y otro resuena. Por ejemplo, supongamos yo tengo una copa de cristal y encuentro que el vidrio ese va a vibrar a una frecuencia, digamos, de 500 Hz. Si yo hago con mi voz esa nota musical de 500 Hz, lo que voy a lograr es que la copa se ponga a vibrar. Entonces podemos decir que la copa está resonando, porque está vibrando a la par de la nota que estoy haciendo. Pero en lo que tiene que ver con la física, un resonador más bien es algo que logra modificar o amplificar especialmente una onda de sonido. Ahí es donde vienen las confusiones con respecto a la voz, porque en realidad lo correcto para la voz sería usar la palabra resonador como sinónimo de amplificador de la voz, pero muchas veces se confunde el resonador con ese efecto de resonancia, de vibración paralela a lo que estamos haciendo con la voz. Si consideramos que un resonador es algo que vibra a la par de otro elemento, podemos decir que hay resonador en todo el cuerpo. Pero si consideramos que un resonador en realidad es un amplificador de la voz o algo que modifica a la voz, entonces la ciencia nos dice que solamente tenemos resonadores en el tracto vocal y uno de muy baja calidad en la nariz. Pero para que no haya tanta confusión a la hora de entenderlo en un aspecto práctico, vamos a hablar simplemente de amplificación de la voz en vez de resonancia, para que quede más claro. Antiguamente se creía que había amplificación de la voz en los senos paranasales, que están por el lado de la frente, y que había una amplificación muy importante en los cornetes nasales, e incluso se creía que había amplificación en el pecho, la resonancia de pecho se le dice. A esto se lo llama los resonadores de la voz y todavía muchos profesores siguen hablando de resonadores de la voz en esos puntos. Sin embargo, la ciencia ha demostrado que no existe esa amplificación ni en el pecho ni en los senos paranasales. ¿Por qué? Porque para que haya una resonancia, para que haya una amplificación de la voz, tiene que haber una cavidad resonante. Una cavidad resonante es un espacio donde entra el sonido, rebota porque tiene un espacio hueco y sale amplificado. En el pecho no hay resonadores, no hay amplificadores de la voz. ¿Por qué? Porque ahí no puede entrar el sonido, modificarse y salir.
Los senos paranasales, que muchas veces se señalan como amplificadores de la voz, tampoco son amplificadores de la voz. ¿Por qué? Porque los senos paranasales no tienen espacio de entrada y salida. Son espacios huecos, sí, pero están cerrados, no tienen espacio de entrada y salida. Y se han hecho bastantes experimentos científicos para ver si realmente podían modificar los sonidos de la voz y se ha descubierto que en absoluto. La nariz sí tiene un espacio de entrada y salida del sonido, pero como es muy pequeño, en realidad solamente puede amplificar algunas frecuencias muy agudas, pero tiende a atenuar las frecuencias más importantes, así que la nariz actúa más bien como atenuador más que como un amplificador de la voz. Y entonces tenemos solamente un espacio principal de resonancia o de amplificación de la voz, que es el tracto vocal. El tracto vocal va desde la boca hasta la laringe, o si lo quieren al revés, desde la laringe, o sea, desde las cuerdas vocales mismas hacia la boca. Si bien hay varias partes, varias cavidades internas dentro del tracto vocal donde se puede amplificar la voz, a modo práctico, normalmente hablamos de dos espacios de resonancia. Uno, al que le podemos decir el espacio 1 o el contenedor 1, sería desde las cuerdas vocales mismas hasta la base de la lengua, y el segundo, desde la base de la lengua hasta los labios. Esos serían los dos espacios principales de resonancia, en modo simplificado, que nos van a ayudar a entender cómo manipular el brillo y la resonancia de la voz. Ante todo esto, ustedes pueden preguntarse, bueno, pero a mí me enseñaron que tengo que hacer voz de pecho porque vibra en el pecho y que ahí está el resonador de pecho, o la voz de cabeza y que tengo un resonador en la cabeza, o una voz en máscara y que resuena toda la cara. En realidad, esas son sensaciones de vibración. Cuando amplificamos determinados armónicos de la voz, lo que sucede es que eso nos genera una sensación de vibración en determinadas partes de la cara, y sí nos pueden ayudar a tener cierta homogeneidad en la voz. Y yo sé que me vibra la cabeza para toda una serie de notas determinadas, esas notas probablemente tengan cierta homogeneidad sonora en la salida, y aparte eso va a ser indicativo de que está habiendo una buena resonancia, una buena amplificación desde el tracto vocal. O sea, todas esas vibraciones nos sirven como guía, pero hay que entender que no son espacios de amplificación. No hay amplificación en el pecho, no hay amplificación en la cabeza, no hay amplificación en los senos paranasales, solamente hay amplificación en el tracto vocal y una mínima parte en la nariz, que ahora lo vamos a ver con más detalle. Antes de entrar en el tema de cómo modificar esas resonancias, primero tenemos que entender qué es lo que sucede con la voz. Lo voy a explicar muy brevemente. Cuando nosotros hacemos un sonido con la voz, los pliegues vocales se cierran y van a formar, por medio de la vibración, un sonido fundamental. Entonces supongamos que yo estoy haciendo un La de 110 Hz. El sonido fundamental va a ser ese La de 110 Hz. Pero no solamente sale esa nota de 110 Hz, sino que salen múltiplos. A estos múltiplos se los llaman armónicos. Junto con la nota de 110 Hz va a salir un armónico de 220 Hz, que es otro La, una octava arriba. Va a salir una nota de 330, de 440, de 550, de 660, y así se van sumando 110. Entonces toda esa serie de armónicos son múltiplos de la nota fundamental y salen todos juntos formando lo que es el timbre de la voz. Esto sucede con la voz y con cualquier otro instrumento. Siempre hay armónicos que forman el timbre de la voz. Por eso es que si hacemos exactamente la misma nota con distintas voces de distintas personas o con distintos instrumentos, no todos suenan iguales. ¿Por qué? Si todos hiciéramos una nota fundamental y no hubieran armónicos, todas sonarían iguales, y probablemente la voz humana y un violín y una guitarra no se distinguirían uno de otros. Lo que hace que se distinga un sonido de otro, una voz de otra o un instrumento de otro, es precisamente la cantidad de armónicos que se produce junto con la nota fundamental y también las amplitudes de esos armónicos. La amplitud de un armónico es, se podría decir, el volumen, la intensidad con la que sale cada armónico. Si hay más intensidad en distintos armónicos, eso cambia las características del timbre del sonido y nos da distintos elementos como el brillo o lo que llamamos el color de la voz o de un instrumento. Entonces, estos armónicos son muy importantes para darle
distintas propiedades al sonido, y eso es en realidad lo que estamos manipulando cuando manipulamos las resonancias de la voz. Los armónicos más agudos son los que nos permiten darle brillo a la voz y lo que nos da esa percepción de una voz quizá con características de más brillo, de más filo, de más color también. Ahora vamos a ver en detalle cómo modificamos esas características. El primer punto a tener en cuenta antes de hacer llegar el sonido a los resonadores de la voz es manipular correctamente la fuente de la voz, o sea, los pliegues vocales o cuerdas vocales. Y acá va a jugar un papel importante qué tanto nivel de cierre glótico tengamos. La glotis es el espacio que hay entre medio de los pliegues vocales. Le decimos cierre glótico a un mayor cierre de los pliegues vocales mismos. Se le dice aducción al cierre y abducción a la apertura. Entonces el nivel de aducción nos va a dar determinadas características en la voz. Si la voz está más cerrada, más apretada, los pliegues vocales están más juntos, voy a lograr un sonido con mayor brillo, con mayor filo. Si yo abro los pliegues vocales, o sea, tengo más apertura al momento de la fonación, voy a lograr un sonido con menos brillo porque va a producir menos armónicos. Cuando hay mayor nivel de abducción, o sea, de apertura, van a notar un sonido más aireado. Por ejemplo, si yo hago la... Esto quiere decir que mis pliegues vocales se están cerrando, obviamente, pero el nivel de cierre es menor a un sonido más puro. Si yo hago la... estoy teniendo un nivel medio o equilibrado de aducción, y si yo hago a, estoy teniendo una aducción mucho más fuerte. Entonces tenemos distintos niveles de aducción o de cierre glótico. Como pueden notar, el sonido aireado de mayor abducción va a tener menos brillo, y el sonido con más aducción va a tener mucho más brillo, va a salir mucho más filoso, más fuerte. Lo que está sucediendo es que estoy produciendo menos armónicos agudos con el sonido aireado y por ende va a haber menos brillo en la voz. Una vez que sale la voz de los pliegues vocales, ahora sí va a entrar en los resonadores, que habíamos dicho que son, para simplificar, dos: el contenedor 1, el contenedor 2. La parte 1 está desde los pliegues vocales hasta la base de la lengua, la parte 2 desde la base de la lengua hasta la boca. Entonces el primer punto a tener en cuenta es la laringe misma. Tengan en cuenta que siempre que se achica la cavidad de resonancia, se tiende a amplificar los armónicos más agudos o sonidos más agudos. Y cuando se agranda la cavidad de resonancia, se amplifican armónicos o sonidos más graves. Si yo achico el contenedor 1, voy a tener más brillo. Si lo agrando, voy a tener menos brillo, más oscuridad, más color. Y si achico el contenedor 2, voy a tener más brillo. Si lo agrando, voy a tener más oscuridad, más color. Empezando por la laringe, la forma de achicar el espacio de la laringe es subirla, y la forma de agrandarla es bajando. Entonces el mismo sonido, si yo bajo la laringe, la, y si la subo, a. Fíjense que simplemente con subir y bajar la laringe yo estoy cambiando el brillo de la voz. Le estoy dando más oscuridad al bajarla y más brillo al subirla. Fíjense donde está la nuez o la manzana de Adán, que va a bajar con el sonido oscuro y va a subir levemente en los sonidos más brillantes. El mismo sonido va a producir distintos niveles de brillo según si subo o bajo la laringe. Esa es la primera modificación de resonador que tenemos que tener en cuenta. El segundo punto de resonancia a tener en cuenta es el tubo epilaríngeo, la parte de arriba de la laringe. Acá también vamos a encontrar algunos conceptos quizá no tan adecuados o acertados, como por ejemplo en el método de Joe Steel, el Steel Voice Technique. En su tiempo, Joe Steel hizo muchas investigaciones y logró un gran avance para el mundo del canto. Sin embargo, como todo ser humano, cometió algunos errores o algunos conceptos que después se fueron entendiendo mejor y se fueron corrigiendo. Muchos del método de Steel van a hablar acerca del esfínter ariepiglótico y del uso del esfínter ariepiglótico. El esfínter ariepiglótico se supone
que es precisamente una musculatura que hay por encima de la laringe, o sea, en la parte alta de la laringe, que se cierra y que con eso se puede ganar más brillo en la voz. Sin embargo, una investigadora, Kerry Obert, junto con otro equipo de trabajo, fueron encontrando que no existe un músculo que cierre directamente eso, sino que lo que cierra la parte de arriba de la laringe es la lengua cuando se atrasa, cuando se va hacia atrás, o la faringe misma. Cuando cerramos la faringe tiende a cerrar también la parte de arriba de la laringe. Entonces, quizá no es tan correcto hablar sobre la acción del esfínter arioepiglótico, sino más bien sobre cerrar el tubo epilaríngeo a través de la lengua, de la base de la lengua. Van a notar que si atrasan la lengua, al cerrarse este tubo va a haber más brillo en la voz. ¿Por qué? Porque estamos achicando espacio. Recuerden, achicar más brillo, agrandar más oscuridad. El mismo sonido, si yo envío la lengua hacia atrás, voy a tener un mayor brillo. Como pueden oír, en la misma nota, al ir hacia atrás con la lengua, voy a tener más cantidad de brillo. Entonces ese es el segundo punto de resonancia que se puede modificar. Tercer punto de resonancia es la faringe. La faringe es lo que conecta a la laringe con la boca y con la nariz. La faringe la van a sentir cuando quieren cerrar la garganta. Lo que se entiende en forma generalizada como garganta normalmente es la laringofaringe, o sea, la parte de la faringe que conecta a la laringe. En realidad la garganta está compuesta por faringe, laringe, por las dos cosas, pero nosotros solemos decirle garganta simplemente a esa parte de la faringe que conecta con la laringe. Entonces, al cerrar la garganta, lo que están haciendo es cerrar la faringe y eso, nuevamente, achica espacio, genera brillo. ¡Ah! Si cierro la faringe, se genera un sonido de brillo muy fuerte. ¡Ah! 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 Un sonido con aire no solamente genera menos armónicos, sino que tiende a liberar la faringe. La faringe tiene músculos solamente de cierre, o sea, no se puede abrir más. La forma más abierta de faringe es cuando está totalmente relajada. Y después se puede ir apretando, se puede ir cerrando para lograr sonidos mucho más comprimidos. La cuarta modificación que podemos hacer de los resonadores está en la mandíbula. La mandíbula actúa de dos formas distintas. Cuando bajamos la mandíbula, el contenedor 1, o sea, el primer espacio se achica, o sea, genera más brillo, pero el contenedor 2 se agranda, o sea, genera más oscuridad o amplifica menos los armónicos agudos. Entonces, generamos un efecto de oscuridad, pero a su vez con un brillo de fondo. Por ejemplo, si yo empiezo con una M, como pueden notar, con solo abrir la mandíbula cambia por completo el sonido y estoy manipulando también el brillo y color de la voz. El quinto punto que podemos tener en cuenta son los labios. Si yo estiro los labios hacia adelante, estoy alargando el segundo contenedor, entonces lo que voy a lograr es atenuar algunos armónicos agudos. Por ejemplo, la misma vocal, si hago una O, fíjense que simplemente con estirar los labios hacia adelante se atenúan armónicos agudos, el sonido se suaviza. Entonces los labios hacia adelante me van a dar un sonido más oscuro o con menos brillo, más suave. Contrario a esto, si hago una sonrisa con los labios o si retraigo los labios, voy a ir ganando brillo porque estoy achicando los espacios. Pueden ver que con distintas modificaciones de los labios también estoy variando el brillo en la voz. La sexta modificación de resonadores que podemos hacer está en la lengua. La lengua es un órgano muy grande que está dentro del tracto vocal. Nosotros vemos solamente una parte de la lengua, pero la lengua tiene una raíz bastante amplia y ocupa bastante espacio en la boca. Y las modificaciones que hagamos van a modificar al sonido. A través de la lengua es que producimos las distintas vocales, y las vocales en realidad nosotros percibimos distintas vocales en base a los armónicos que estamos amplificando. Una de las modificaciones que podemos hacer con la lengua sin perder el sonido de una vocal es llevar la lengua
hacia adelante o hacia atrás. Si retraigo un poco la lengua, voy a tener una modificación del sonido, y si la saco hacia afuera, voy a tener otra. Por ejemplo, cuando llevo la punta de la lengua hacia adelante, el espacio 1 se agranda, pero el espacio 2 se achica, o sea, la lengua me está ocupando ese espacio. Entonces, estamos ganando cierto brillo agudo, pero estamos perdiendo claridad. ¿Qué quiere decir esto? Que la vocal no va a sonar tan clara, tan nítida, pero sí va a tener mayor brillo. Cuando hacemos al revés, llevamos la lengua hacia atrás, vamos a tener mayor claridad y menor brillo. Otra modificación también es dónde ponemos la punta de la lengua. Si tenemos la punta de la lengua abajo o arriba, si dejo la punta de la lengua detrás de los dientes de abajo, voy a tener un sonido, y si me voy con la punta de la lengua hacia arriba, voy a tener otro. Pueden ver que con la punta de lengua hacia arriba se atenúa un poco algunos armónicos agudos, o sea, baja un poco el brillo, se suaviza. A su vez, la modificación de vocales también les pueden servir para tener una idea de cómo generar mayor o menor brillo y oscuridad a través de la lengua. Cuando hacemos una vocal A, el contenedor 1 se achica y el segundo se agranda. En la I pasa al revés. El contenedor 2 se agranda y el 1 se achica. Y en la U los dos se agrandan, así que se atenúa el sonido. En una misma canción yo puedo tener una vocal O y tratar de mover la lengua un poquito hacia la A si quiero ganar brillo. Por ejemplo, O. El movimiento de los labios es mínimo porque lo que estoy tratando de mostrar es el efecto solamente de la lengua. Obviamente, si muevo aparte también un poco los labios hacia la A, genera todavía un poquito más de brillo. Entonces, sin llegar a una A pura, para no perder el sonido de O, se puede hacer la misma O con un poco más de brillo o menos según la necesidad. Si de la O me voy hacia la U, voy a estar atenuando el brillo. O. Como pueden ver, hacia la U estoy matando el brillo, hacia la A estoy amplificando más el brillo. La séptima modificación que podemos hacer a los sonidos está en la nariz, la cual se maneja a través del paladar blando. Ya en el video anterior, donde hablé sobre cómo eliminar la nasalización en los sonidos, expliqué que en realidad los sonidos nasales dependen de nuestro manejo del paladar, y según cómo manejamos el paladar blando, los sonidos se van a ir hacia la nariz o quedar en el tracto vocal. La nariz, como dije previamente, funciona más bien como un atenuador de los sonidos de la voz. Amplifica ciertos armónicos agudos, pero en general lo que hace es atenuar la mayoría de los armónicos. Entonces, el mismo sonido, si yo lo nasalizo, se va a suavizar. Escuchen un sonido nasalizado y desnasalizado. Como pueden ver, si llevo todo el sonido completamente hacia la nariz, el sonido se apaga bastante, el brillo se apaga bastante. Entonces, si yo tengo un cierto porcentaje de nasalización, voy a estar suavizando el brillo. Demasiada nasalización obviamente suena como si estuviéramos resfriados, suena un sonido muy apretado, no tiene claridad, pero un poco de nasalización ayuda a suavizar, sobre todo si queremos hacer agudos potentes y que no suenen tan chillones, tan filosos, y también da un poco más de facilidad para emitir esas notas sin que haya tanta presión sonora interna. Por eso van a ver que, por ejemplo, en la ópera se recomienda usar cierto porcentaje de nasalización en la voz para lograr un sonido oscuro, potente, característico del estilo de ópera. En otros estilos, quizás si buscamos un sonido mucho más estridente y filoso, no hace falta tanta nasalización, pero eso va a depender también del sonido que busquemos. En resumen, bueno, estas son las 7 modificaciones que podemos hacer para ganar mayor brillo o mayor oscuridad en la voz, para suavizar o darle más filo a la voz. Todas estas cosas las he escrito y dado mucho más detalles, gráficos y otras fuentes de información en mi sitio web cantosinfronteras.com. Si buscan el artículo en el blog
donde dice brillo y oscuridad en la voz, cómo manejar los resonadores. Todo esto lo he desarrollado con mucho más detalle ahí. Pero espero que a nivel práctico esto les sirva para tener una idea de cómo se modifican los distintos factores de la voz para generar mayor brillo, mayor oscuridad o un timbre diferente. También hay que tener en cuenta que todas estas cosas se modifican a veces en conjunto. Por ejemplo, si yo cierro la faringe, se tiende a elevar también la laringe y se tiende a cerrar también más los pliegues vocales, a ver una mayor aducción. Si bajamos la mandíbula, tiende a bajar también la laringe. O sea, hay cosas que trabajan en conjunto. Si bien acá las estamos tratando de ver por separado, muchas cosas se combinan automáticamente. La voz es un sistema muy complejo con muchas interacciones internas, pero estudiarlas así por separado te puede dar una idea más precisa de qué es lo que tenés que hacer para modificar los sonidos de la voz y lograr el tipo de voz específico que quieras. Porque la idea es que puedas cantar como quieras cantar, y para poder lograr el sonido que queremos lograr hay que entender, al menos básicamente, cómo se modifican esos sonidos internamente, cuál es la biomecánica, cuál es la fisiología de la voz y qué podemos hacer nosotros para generar distintos matices de la voz. Entonces, teniendo en cuenta todo esto y practicando las distintas modificaciones, vas a poder tener muchísimos más matices en la voz. Por supuesto, al principio, cuando lo quieras hacer, vas a notar que no tenés ese control muscular porque hace falta practicar para ir ganando un control más fino sobre los distintos músculos. Por ejemplo, si yo hago esto con los dedos, probablemente si nunca lo practicaste y lo querés hacer, al principio estos tres de abajo se te abran todos juntos. ¿Por qué? Porque el cerebro todavía no logra controlar con precisión cada uno de los músculos involucrados, entonces varios músculos actúan en conjunto. Lo mismo pasa con la voz, con la complicación de que aparte son músculos que no podemos ver. Cuando queremos manipular un área en particular de la voz, probablemente estemos modificando otros músculos, otros sistemas que no llegamos a ver, y entonces al actuar en conjunto no logramos tener ese control correcto del brillo en la voz. Por eso son los ejercicios vocales, por eso es toda la gimnasia vocal, y por eso es bueno tener una rutina de vocalización que abarque las distintas áreas de la voz para poder ir ganando un control más preciso de cada área de la voz. Porque teniendo un control preciso de cada área de la voz, podemos después modificar la voz, obviamente dentro de nuestras propias características anatómicas, hasta ciertos límites. O sea, la voz puede modificarse muchísimo, pero también cada uno de nosotros tiene una genética y no vamos a poder cantar exactamente igual a cualquier cantante que nos guste, pero sí podemos hacer modificaciones bastante importantes en la voz si tenemos en cuenta todos estos factores. Espero que el video te haya gustado. Si te gustó, te pido que te suscribas, que le des like, que lo compartas con otras personas, que me dejes algún comentario si tenés dudas al respecto, si tenés ideas para futuros videos. También, si querés apoyarme para poder mejorar la calidad de los videos, podés hacer una donación en PayPal. Abajo están los enlaces en la descripción, pero también podés apoyarme simplemente suscribiéndote en la aplicación que es sing4u.app, que tiene bastantes recursos gratuitos, pero por una suscripción de $7 mensuales vas a tener acceso a una sección premium con muchos más ejercicios y con mucho material extra para aprender más sobre el canto y el desarrollo de la voz. Esto es todo por ahora, nos vemos en el próximo video.